Muy buenos días, amigos del Bahuira. Hoy tenemos el agrado de tener al destacado especialista en política, gestión pública y ambiente, el doctor Manuel Verdales. Es presidente del Consejo Nacional del Ambiente, convertido actualmente en el Ministerio del Ambiente. Tiene una amplia trayectoria en dirección y asesoría en instituciones públicas, como el Consejo Nacional del Ambiente, como el Instituto Nacional de Planificación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas, agregando también su desarrollo en la institución de las Naciones Unidas como funcionario internacional de la UNESCO, además de una amplia experiencia en la cooperación internacional, estratégica y planificación nacional. Bienvenido, doctor Bernales. Gracias. Orden. Bueno, es un gusto haber tenido una previa conversación con ustedes. Se nota que es un letrado que nos va a nutrir a nosotros y a las personas que nos están observando. Espero que no te critiquen por la conversación previa. Pueden pensar que has amañado las preguntas. Adelante, disparen. No, jamás. Muy bien. Bueno, ante todo quisiera dar un espacio que reciba el calor y estima del equipo del Pahuira, quienes lo seguimos y leemos para reforzar el tema social que debe estar muy arraigado de la ingeniería. Y también Muchas gracias. considerar la bioética en el desarrollo de todo ingeniero. Y es nuestra misión, incentivarle en los nuevos ingenieros, ¿no? Muy bien, Excelente. empecemos con la primera pregunta. A lo largo de su carrera, ¿cuál ha sido su relación con el sector petrolero y o energético? Bueno, antes de mi carrera, propiamente, cuando estaba estudiando, desde que salí del colegio en 1959, entro a la universidad del año 60. Fíjate que ese año el presidente de la ACUNI, ¿existe todavía la ACUNI o ya la convirtieron en alguna red electrónica? No, sí, por supuesto, existe la CUNY, aún Bueno, existe su desarrollo. el que era presidente de la CUNY, el ingeniero hoy ya jubilado de Ferreycorp, después de 42 años, Óscar Espinosa Bedoya, que además era presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y era amigo mío. Estamos todo un grupo en esa época, jóvenes, Nación Demócrata Cristiana. Después cada quien siguió su rumbo, como es natural en la evolución de las personas. En ese periodo había un lema en el Perú. Ese lema era petróleo para el Perú, porque se buscaba recuperar los yacimientos de la Rey Pariñas ilegalmente en manos del International Petroleum Company. Esto lo hizo después el gobierno de las Fuerzas Armadas en la etapa de Velasco, que fue muy distinta a la etapa de Morales. Son, como quien dice, la izquierda y la derecha. Entiendo. ¿Por qué digo recuperación? Porque como se demostró en varios estudios de importantes personas y en particular de un destacado abogado que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Perú varios años antes que yo, él demostró que no se nacionaliza lo que es propio, se recupera lo que es propio. Entonces el Estado recuperó la posesión de pozos de la Brea y Pariñas que estaban ilegalmente en manos de International Petroleum Company. Entonces eso se llama una reversión, una reversión de propiedad, recuperación, y por lo tanto no fue nacionalización. Luego de eso se creó entonces y ahí viene otra etapa. Hasta ahí llega la etapa de la inversión petrolera a cargo de principalmente una empresa extranjera, aunque ya existía también la empresa petrolera fiscal. ¿Por qué existía la empresa petrolera fiscal? No existía tanto por razones económicas, sino por razones de seguridad y defensa nacional. La economía del petróleo y del gas, de la energía y de la minería no es una economía solo de mercado, de precio y ganancia. Es una economía de seguridad y defensa y es una economía de desarrollo. Mientras no se entienda esa premisa, perdemos el tiempo conversando, como quieres. Entonces, cuando se nacionaliza ya se establece una red nacional, se crea Petroperú y se crea el Ministerio de Energías después de haber fraccionado el antiguo Ministerio de origen, que era el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Se entra a la etapa de
el desarrollo de la petroquímica principalmente bajo responsabilidad del Estado. Esto no fue solamente en el Perú, no fue una imbecilidad de los militares y de los peruanos. Esto era una cosa universal, era una etapa en la vida del mundo en que así se concebían las cosas. Que eso era bueno o malo, así fue. Después uno puede decir fue bueno, malo, excelente o pésimo, pero así ese fue el periodo que algunos erróneamente le llaman socialista de Velasco en el Perú. Esa es una ignorancia. Lo que hubo fue un proceso de intervencionismo de Estado que crea una economía mixta con mercado y con planificación. Eso es otra cosa. Bueno, entonces en ese periodo, el Instituto Nacional de Planificación, donde yo entré a trabajar después de mi posgrado en Chile, en la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, vimos con mucha atención el desarrollo de esa industria nacional, por razones de desarrollo propiamente y de seguridad. Y parte de eso fue la planeación de la inversión en el oleoducto norperuano y el trabajo con las refinerías, tanto en costa como en selva. Ahora bien, la pregunta es, hoy día este oleoducto no sirve para nada, que es una porquería, que se pierde plata, que tiene que hacerse es algo que ganancia al mercado, para que lo sepan los peruanos. El oleoducto se planeó como parte de un enfoque de seguridad y de un enfoque de desarrollo, porque era para alimentar toda la zona norte, dinamizarla con economía agraria, economía pesquera, fosfatos de bayora y provisión de petróleo hacia Talara para su refinación, lo cual aseguraba que el Perú tuviera una reserva de petróleo importante ante vaivenes internacionales y en particular ante un posible conflicto o una guerra con Chile, donde la hipótesis preveía que podía ser en alianza o por lo menos amistad con el Ecuador. Y el Perú tenía que proteger su abastecimiento y su frente externo. No tenía nadie que le pudiera dar ese abastecimiento energético porque el gobierno de esa época no era un gobierno bien visto por los Estados Unidos de América. ¿Okay? Luego viene un periodo en el cual la gestión del Estado por los sucesivos gobiernos y por la crisis del petróleo empezando en 1973 empieza a malograrse y se va desmoronando hasta que llega el periodo de Fujimori, de 1992-93, en que vende los activos, las empresas, la propiedad del Estado, las para introducir una economía de mercado sin planificación, porque disolvió el Sistema Nacional de Planificación, disolvió el Sistema Nacional de Control y Contraloría para no tener control, le hizo una Contraloría a su medida, y al disolver el Instituto de Planificación también disolvió el Centro de Evaluación de Recursos Naturales, que luego lo convirtieron en Instituto de Recursos Naturales, INRENA, pero el INRENA no era un centro de evaluación que existió y que dependía con autonomía relativa, dependía del Instituto Nacional de Planificación. ¿Me va siguiendo así? Sí, entonces, excelente. en este otro periodo, cuando se vende en muchos casos a precio de gallo mundo, o como se dice vulgarmente en el a precio huevo, los amigos del Estado, lo que se hace es partir las empresas. Petroperú se parte en Petroperú y Perupetro para facilitar que poco a poco fuera siendo comprada por empresas privadas o que no interviniese en el desarrollo de la búsqueda, exploración, explotación y venta de petróleo, sino solamente con la parte de Petroperú, que sigue siendo muy importante para el abastecimiento de la selva, como ustedes tienen que saber, y para el interior del país. Bien, nos encontramos en una etapa con otra crisis mundial, varias crisis mundiales del sistema capitalista mundial global que han ido sucediéndose,
hemos entrado a otra gran etapa en la cual, por el cambio climático y por la crisis misma del petróleo debido a factores tanto de comercio, de producción, como de seguridad mundial entre las potencias mundiales y potencias regionales, se ha entrado a otra etapa. En esta otra etapa es evidente que hoy día los precios del barril de petróleo han subido, pues. Es muy caro producir, así de simple. Tanto que Y llegó a precios negativos. en Bueno, en segundo el tema lugar, del... han subido los costos, pero la venta ha bajado. Obviamente este es el problema. Y el otro asunto es que la famosa producción de shale gas, o sea, fracturando el suelo para extraer el gas, también se ha paralizado, fracasado. Y en algunos casos se ha prohibido expresamente. Ese es uno de los temas de discusión ayer entre Biden y Trump. Bien, entonces, ¿qué pasa? Se trata de una etapa en que se llama transición energética. La transición energética simplemente es pasar lo más rápido posible de economías basadas en la quema, economía del petróleo, principalmente del gas, en la quema de recursos naturales, pero también en la quema de árboles. Porque en el mundo, uno de los principales factores, no solamente la tala ilegal de los traficantes de maderas finas, los pobres del mundo, ¿con qué cocinan? Leña. Cocinan con madera y cocinan con bosta, o sea, cacas de animales. Eso es en el África y también en muchos lugares en el Asia. Entonces, se tiene que ir reduciendo la quema de carbón, la quema de petróleo, el uso del gas, para introducir una energía más limpia, que en parte importante es la energía hidráulica, pero también hay otras formas de energía limpia, la solar y la eólica. Muy bien, pero esto no es fácil. Hay una ventaja hoy día, y es que el precio unitario de la producción de kilovatios por energía eólica, y en particular, sobre todo por la energía solar, es mucho más barato. Te doy un ejemplo. Hoy día en la Amazonía peruana no se está produciendo petróleo, hace 2 meses que no se produce. Sí. Porque no las instalaciones Bueno, Petrotal está parado por el momento, sí. Esto está parado. Y la pregunta es, si no se produce petróleo y si no hay nuevas inversiones en otras energías, ¿de dónde van a salir los excedentes que se transformen en impuestos y que se transformen en canon o que se transfieran directamente a las comunidades? ¿De dónde va a salir el excedente que se transforme en recurso disponible para hacer remediación que con tanta degradación ambiental e impactos negativos hay una inversión gigantesca que hacer? Una pregunta que nadie se ha hecho, porque como aquí vivimos al son de las modas, están pensando en un porcentaje de hermanos y ciudadanos peruanos importante, pero que todavía es minoría. Me refiero a los habitantes rurales que llamamos ribereños e indígenas, porque hoy día la Amazonía está fundamentalmente urbanizada. Es una ciudad grande que es Iquitos y otra red de ciudades que van desde Bagua al norte, Utcubamba, Bagua, hasta Madre de Dios, Pueblo Maldonado, pasando por Pucallpa. Pero hablemos de esto. Y ahí entonces no hay petróleo, ha habido sabotajes, ha habido vejeces del tubo, todo eso, pero nadie hasta ahora ha tomado ninguna decisión de poner los puntos sobre las IES. O sea, nadie es responsable de nada. Exacto. Se valoran cosas, pero nadie es responsable de nada. El hecho es que no hay. Y cuando no hay esa producción y no hay excedente, no hay recursos para los pobres rurales, pero tampoco para las urbes.
Entonces, ¿qué va a hacer 500.000 personas de aquí si no tienen petróleo? ¿Qué van a hacer? Entonces hay que pensar en nuevas inversiones. ¿Cuáles son esas nuevas inversiones? La Pensé, por transición puede ejemplo, ser. demos un ejemplo, el caso de la inversión en paneles solares, que hoy día está, no me acuerdo ahorita exactamente el dato, lo teníamos apuntado ahí, es mucho más barato, pero eso resuelve el problema de abastecimiento de energía eléctrica, pero no sirve para el resto de la Seguridad, que es muy importante en esta situación. economía, no sirve. Por ejemplo, ¿qué costaba haber generalizado cuando empezamos a tener el gas de Aguaitía también, no solamente el gas de la zona de Cusco, sino el de Aguaitía? ¿Qué costaba haber convertido todos esos motores de la selva que son un desastre en motores a gas? Pero no ha habido ninguna política, ni del Estado, ni de inversionistas privados, salvo una pequeña inversión que se hizo en la zona de Ucayali para poner, por ejemplo sencillito, un pequepeque. Ustedes saben lo que es un pequepeque, ¿verdad? Es un botecito que tiene una hélice larga, hace peque, eso se le llama pequepeque, es una onomatopeya. Eso funciona con gasolina, pero también funciona con gas y empezaron a introducirse pequepeques, pero eso no se ha desarrollado. Lo mismo en las zonas donde está la emisión del gas, se ha gasificado la energía eléctrica del todo, tenemos paralizado todo el sistema de inversión. En síntesis, hasta los 60, periodo de empresa internacional y empresa privada. De los 70 en adelante, periodo de intervencionismo de Estado, con economía mixta, con planificación. Después de los 70 y tras sucesivas privatizaciones y periodo de dominio de empresas extranjeras y empresas privadas nacionales. Cuarta situación actual, el desastre de que no tenemos producción petrolera, tenemos una inversión en refinería muy grande y no tenemos seguridad de poner a operar la red que impide la prospección, la remediación, la extracción de petróleo y su distribución hasta que llegue a la refinería y que de ahí salgan los productos para el consumo interno y eventualmente para el mercado internacional. Y tampoco tenemos ningún plan público, puede que alguno privado, no lo sé, alguno conocido para mí, de tener una relación bien importante, tanto para producción y uso del tubo del oleoducto con petróleo de Ecuador y también para abastecer por la otra vía a refinería de Tarara. Esa es la situación a la que hemos llegado. Entonces, no estamos en crisis, estamos en una situación de crisis. En crisis es que estamos pasando de la crisis, de crisis es que estamos solo en la crisis y no tenemos un futuro, una ventana que nos permita botear un futuro mejor. Esa es la situación y tenemos cuestiones pendientes entonces, inversión petrolera, en inversión gasífera y en otros tipos de inversiones que ya se vienen haciendo, pero no son una práctica dominante en el país. Mientras tanto, en el mundo estamos entrando a una economía cada vez tendiendo a cero carbón, a cero dióxido de carbono y otros, metano y otros, para entrar a una economía verde desde la producción. Y estamos nosotros bastante atrasados en eso, a pesar que tenemos una cantidad importante de recursos. Te invito a pensar en una cosa. Imagínate el perfil de la costa. Entre la costa y las altas cumbres de la cadena de montañas que entran al mar por la zona de Arequipa, Pico, esa zona, ¿verdad? Tenemos mejores oportunidades para inversiones eólicas masivas. Y en el sur y también en el norte, el sur empieza, para empezar, el razonamiento, empieza el desierto de Atacama, pero ni siquiera eso nos han enseñado.
Hoy día el desierto de Atacama es Chile. Falso. Hay que ver los mapas del siglo XVIII. El desierto de Atacama empieza en Moquegua, ahí donde está, al ladito de Arequipa, de Tiamarí, todo eso. Y empieza el desierto de Atacama y se va hasta donde se sabe que va. No está solo Chile. Entonces, todo eso es una gigantesca oportunidad para otro tipo de recursos. Tercero, tienes el mar. Y en consecuencia tenemos una gran posibilidad de utilizar los vientos, la localización de los vientos y la luminosidad existente en muchísimas horas del día, muy importante, tan importante como en Chile. Chile dependía de nosotros en su minería hasta hace 3, 4 años, dependía de nuestra energía eléctrica más barata, que era hidroeléctrica. Hoy día Chile ya no necesita eso, más bien nosotros necesitaríamos de ellos. Y esto no es una opinión pro-chilena ni nada de eso, es una opinión desde el punto de vista de la economía internacional y de la seguridad internacional. Bueno, creo que hablé bastante de este primer tema, pero he tratado de ser exhaustivo para que la gente vea que para que ustedes y nosotros pensemos que hemos tenido distintas etapas, pero no estamos al día en la etapa actual, estamos desfasados, tenemos mucha tarea por delante que hacer. Y en medio de esta crisis nacional donde nadie tiene certidumbre de nada, porque aceptamos que cosas que son legales se tomen ya como decisiones judiciales, así estamos entrando a un bicentenario bien triste, ¿verdad? ¿Qué más? Exacto. Bueno, haciendo un pequeño síntesis, hemos mencionado tres cosas muy importantes. Que el petróleo es mucho más que tal vez simplemente un combustible o crudo. La seguridad energética es muy importante. El otro, la transición energética en el Perú va a disminuir tal vez los conflictos. Y aquí va mi pregunta, ¿no? Un poco dando un inicio con la seguridad energética, ¿no? ¿Cómo garantizar la seguridad energética sabiendo que muchos de los conflictos sociales están siendo mal direccionados y dirigidos desde de alguna forma un tipo de pseudocaudillismo, ¿no? Es cómo solucionar. ¿Y usted cree que la transición energética, ejemplo, en biocombustibles, biomasa, va a disminuir estos conflictos? Un factor, una modalidad no disminuye ningún conflicto. Eso es, perdóname, pero eso no existe en ninguna parte del mundo. El que haya una bioseguridad no disminuye el conflicto, porque hay que preguntarse primero cuáles son los factores condicionantes del conflicto y cuáles son los factores catalizadores del conflicto y cuáles son los factores causantes. Yo te invito a que pienses en un esquema de investigación cualquiera que sea que tiene variables dependientes, variables intervinientes y variables independientes. Y las variables intervinientes en la vida social son complejas. Entonces se trata de una complejidad, un análisis de complejidad. En segundo lugar, las variables intervinientes, inclusive algunas variables independientes, cambian, varían, efectivamente varían en el tiempo. Lo que en un tiempo inicial 0 da una configuración determinada de la variable 1, 2 y 3 intervinientes, por ejemplo, después de 15, 20 años no es la 1, la 2 y la 3, es la 3, la 5 y la 7, que son variables intervinientes. ¿Por qué? Porque entre las variables intervinientes de cualquier fenómeno económico, social o político están lo que llamamos variables contextuales y variables emergentes. En consecuencia, lo que hay que hacer es estudiar, es ver objetivamente el territorio del Estado, el territorio nacional. Y en el territorio nacional, lo que pueden ser medidas para superar la situación de conflicto, tener algunos buenos ejemplos que minen, ser buen ejemplo para otros. Si no tienes buen ejemplo, no tienes seguidores. Desde la escuela, las iglesias o la actividad petrolera. Si la región amazónica, en el departamento de Loreto, no visualizamos algunos buenos ejemplos que empiecen a caminar y que den buen ejemplo precisamente a los demás, difícilmente se va a resolver. Pero supongamos que ya tenemos avanzado la solución de los conflictos en Loreto. ¿Eso es aplicable a uno? ¿Por qué?
porque en Loreto pues es otro mundo. Solamente sería aplicable a una parte de Puno, que es el 30% de Puno, que es Amazonía, pero que mucha gente no sabe que Puno tiene 30% de Amazonía, no lo sabe. Creen que Puno es simplemente 4.000 metros de altura, no es así. Entonces, esas soluciones son aplicables a situaciones parecidas. Otro ejemplo, en el caso de Apurímac, las soluciones que se tomen en Apurímac pueden ser aplicables a otros departamentos, a condición de que nos quitemos la musaraña de la cabeza de llamarle a los departamentos región, porque no son región, son departamentos que tras un frustrado proceso de descentralización se han quedado con presidentes primero y ahora llamados gobernadores regionales. Y también tenemos subsistiendo los gobernadores que son los antiguos perfectos representantes del presidente de la República. Ese es el arroz con mango peruano. Pero entonces, ¿por qué lo que se haga en Apurímac, que es importante para Cusco y en parte para Arequipa y para otros departamentos que lo circundan? Porque el departamento de Apurímac antes era parte del departamento de Cusco y lo que se llama BAMS o provincias altas eran llamadas las Bambas desde la época colonial hasta la República, que incluían todas las zonas altas, ganaderas, cultivadores de papa, y con una población que en algunos meses del año bajaba a los valles andinos y hasta los valles selváticos a cultivar la coca y otros cultivos mientras vivía de una manera, digamos, su residencia permanente estaba en la zona de altura. Estamos hablando de todas las provincias altas, de Grau, Cotabambas, de Chumbivilcas, Paruro, Mayo, y otras más del Cusco. Esa zona tiene soluciones parecidas, porque el territorio es parecido y porque la gente es parecida. Pero la otra cosa que hay que diferenciar es que no se puede aplicar la solución de una pequeña o mediana empresa a una gran empresa tipo las Bambas. No puede ser. Hay que ver qué cosas sirven en las Bambas y qué cosas pueden servir para Shakira o para alguna otra minera más pequeña de Cusco o del propio departamento de Apurímac o del departamento de Arequipa. Otro ejemplo, no es lo mismo una solución a un problema que esté metido dentro del territorio, como el caso precisamente de Cotabambas, a otro que esté a la vera, porque ahí tienes una grandísima ventaja que es el acceso más rápido y menos caro, más barato para la exportación, la salida del producto hacia el extranjero. Tercero, no es lo mismo la solución a un problema que para funcionar bien necesite muchos kilómetros de tubería, que es el caso, ya pasamos al caso del gas, que necesita muchos kilómetros de tubería que tienen que ser cuidados. Y el menor desborde del Brasil, hay un riesgo de que lo dinamiten, o no es así, o estoy inventando. Es cierto. Parece que el Brasil ahorita es un barril sin fondo que paga el presupuesto si se transforme, pero ahí está. Ese es otro tema de análisis, ¿no? Pero es una amenaza a la longitud y a las características por las que atraviesa ese que está ahí. Sabemos cómo está, está tirado y estamos pagando además para conservarlo mientras se sigue malogrando. Sí, son cosas que tenemos que mejorar. Creo que desde Perú Petro podemos... No es lo mismo la solución de un problema en Moquegua. Yo fui presidente de la mesa Minería y Desarrollo de Moquegua, que acordó el contrato con Anglo American, el contrato para la explotación de Calleco. Eso primero fue presidido por Martín Vizcarra cuando era presidente regional. Luego,
Cuando entré a trabajar en Energía y Minas, el ministro Merino, lo primero que me encargó fue presidir esa mesa. Y por ley, por una resolución suprema de la presidencia del Consejo de Ministros, Energía y Minas se hizo cargo de esa mesa. Y el ministro me encargó a mí presidirla y entonces llegamos a acuerdo. Bueno, yo he publicado eso. Ustedes pueden leer todo lo que he publicado por escrito y entrevistas. Allí lo que hice fue analizar, aplicar un planeamiento estratégico para la decisión. Así bien sencillo, sin mucha bibliografía. Un planeamiento estratégico para la decisión favorable que utilizaba inteligencia estratégica e inteligencia operativa. ¿Cómo se llama eso? Mapeo de actores y un montón de palabritas que están de moda, sobre todo las estudiadoras. Pero eso es inteligencia estratégica, conocimiento de la realidad pasada, presente y futura. Y eso está en todos los clásicos, tanto de la... Puedes ver el libro de Mintzberg. El libro de Mintzberg, puedes verlo, está ahí en la bibliografía de la Escuela de Economía de tu universidad, que es un libro antiguo, pero de una vigencia completa. Entonces, ¿cuál fue la gran ventaja que había ahí? La gran ventaja es que, en primer lugar, la población quechua hablante o aymara hablante prácticamente no existía. Fácil entenderse con lo que son más o menos de tu misma cultura hispanoparlante que de otra cultura y de otro idioma, ¿correcto? Segundo, es una población bastante mestizada, tanto mestizos tirando a blanco como de mestizos con características de población indígena. Tercero, es una población pequeña que con esa inversión podía tener satisfactores a sus necesidades. Cuarto, había un liderazgo importante en ese momento de Martín Vizcarra, era un líder importante en la región, que hoy día lo acusen de otras cosas. No voy a entrar a eso, eso puede haber existido. De hecho, habían síntomas muy claros, pero no era mi negocio meter en ese, sino sacar el acuerdo. Y por último, habían dirigentes y líderes antiguos a los que yo conocía, de la época en que formamos parte de Izquierda Unida, distintos que habían sido alcaldes y presidentes regionales. Uno de ellos, Cristala Constantinides, que estaba en contra, pero otros que estaban a favor, como Julito Díaz Palacio, que estaba en la mesa como representante del Ministerio del Ambiente. Entonces había actores para poder hacer equipo. Es una palabra clave. Y entonces, y aprovechar otro elemento clave en planeamiento estratégico que se llama oportunidad. Y la oportunidad era aprovechar que no habían factores insuperables, no insuperables. Había la extraordinaria oportunidad de que el gobierno de Humala, en ese momento yo pensaba que el gobierno de Humala era bueno, tenía 9 meses de iniciado ese gobierno, y que para el 28 de julio, o sea, para su primer mensaje a la nación, podía dar un anuncio importante. Logramos el acuerdo, pero la mala noticia, ya para mí fue clara, que ese gobierno no iba por ahí, fue que no explotó adecuadamente la noticia del acuerdo de Quevedo. ¿Por qué? Porque estaban en otros negocios, y la señora, negocios que ya se conocen. En consecuencia, esa solución te da algunas enseñanzas, pero no la puedes aplicar, como diría Mayategui, calcando y copiando. Tienes que aplicar algunos principios, que es confianza, buena información, diseminación de información técnica, harto diálogo con la gente, sin cansarse, dar todavía más diálogo a los que están más en contra. Y la prueba fue que después de que eso se aprobó, Cristala Constantinides, una mujer radical de izquierda, de orientación socialista, artista, llegó a Lima y en Huila, canal de derecha, se expresó a favor del acuerdo. Esa fue para mí la gran victoria de ese acuerdo, ¿no? Entonces ahí tienes otro ejemplo. Y tienes otros casos que no funcionan hasta hoy, o tienes casos que funcionan como el de Antamina, que también te da buenos ejemplos, pero no puedes aplicar eso al caso de Ayacucho,
que el mundo de Huaraz, por mucho que se hable quechua, no es el mundo quechuahablante de Ayacucho. En síntesis, tienes que aplicar esquemas de planeamiento estratégico y de inteligencia estratégica y de una gestión de complejidad. Planeamiento, inteligencia, gestión de complejidad, lograr un punto de apoyo para tener una palanca que mueva ese mundo. Eso se llama un acuerdo sostenible que hay que realizarlo lo más rápido posible para que no se pasme y no se convierta en otra acta más de las 2.500 que hay que no se han cumplido. Y utilizar esos principios para aplicarlos a otros casos que pueden ser muy diferentes, pero los principios se aplican a otros casos. Entiendo. Y sería muy importante todo eso aplicarlo también al sector petrolero. Como me mencionaba, el caso de Antamina es un caso, entre comillas, exitoso, pero también tenemos casos que han caído como si entráramos en diálogo de Koga, ¿no? Es un tema complicado, son temas bien interesantes de hablar, pero son un tema que falta Así desarrollo. es. En el caso de Conga, por ejemplo, te voy a dar un dato. En el caso de Conga, todo el mundo metió la pata. Y yo lo vi de cerca. Y voy a decir algo ahora. Cuando estaba ahí, el ministro Jorge Merino nos pidió a personas, la situación era muy grave, pidió la intervención de los ministros para hacerlo en equipo. Muy bien. Hubo un momento en que hicimos una actividad completamente en silencio y no pública, en silencio. Nos reunimos a las 12 de la noche, 3 enviados del ministro, no voy a ver los nombres, solamente el mío, que no es exclusividad, porque ahí estaba el asesor del ministro y otro director general de asuntos ambientales del ministerio en ese momento, y nos reunimos con la Dirección Nacional de Patria Roja. ¿Por qué nos reunimos con ellos? Porque ellos son los que estaban detrás de todo, pues. Y ahí acordamos una cosa bien sencilla. ¿Ustedes quieren más muertos? Perdóname, estoy simplificando. Sí, sí. Y ahí estaban los dirigentes de Patria Roja, yo puedo citar los nombres, los conozco de hace años, incluso cuando llego a la reunión, mi Valer me dice, hey Manolo, ¿qué haces tú acá? Y yo le digo, ¿qué haces tú bien? Y algo viejitos le digo, pero que todavía estamos actuando, nos conocíamos. Yo ayudé a sacarlo de la cárcel. En el periodo de Velasco lo metieron a cárcel injustamente y yo ayudé con César Calvo de Araujo, poeta ya muerto, fallecido, que era mi asesor, ayudamos a sacarlo porque estaba, Justamente. no se mete a la cárcel a los opositores, sino a los delincuentes, previo juicio, y a él lo habían metido activamente a la cárcel, lo sacamos. Bueno, entonces, ustedes no quieren muertos, el gobierno tampoco. ¿Ustedes quieren que empeore? No, el gobierno tampoco. ¿Ustedes quieren que haya medidas externas basadas en la Constitución de suspender las garantías, etcétera, etcétera? No, nosotros tampoco. Entonces, dejémonos de problemas, pues. Echemos agua fría a este asunto para que no escale. Entonces, evitamos la escalada del conflicto. Y eso fue porque no se empleó el metodologismo que te enseñan en la Católica y otros sitios, que hay que hacer el mapeo, que el método, que por aquí, que por allá, que hay que seguir el paso 1, el paso 2 y el paso. La respuesta era bien sencilla. ¿Esa metodología nos lleva a algún lado? No. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Nos lleva a la identificación de la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Patria Roja. Punto. Y entonces se acuerda una especie de armisticio en el cual Conga no avanzó, pero tampoco hubo más muertos ni más conflictos. Y eso se puede comprobar por la cronología publicada. ¿Correcto? Entiendo. Ahora bien, hubo otra acción importante, la que estuvo presente. Una persona, una mujer importante, ella, no es muy amiga mía, pero yo la conozco, la considero, digamos, una amistad, que trabaja en el mundo de Naciones Unidas, aquí y en muchos países del mundo. El actual cardenal de Trujillo, a quien yo conocía antes porque en la época de Velasco y antes él había sido vicario general castrense, o sea, era un señor general, el actual cardenal de Trujillo, que formó una comisión, Iglesia Católica, estaba también
este sacerdote que trabajó en la Comisión de la Verdad y vive en la Católica, ahorita se me fue el nombre, buena gente, es de la Orden de los Recoletos, de los Sagrados Corazones de la Recoleta. Él, estaba esta señora, estaba el obispo, estaba el responsable del unidad de conflicto, Carlitos Chirinos, que así lo puedo mencionar, del Ministerio de Ambiente, estaba el ministro del Ambiente en varios momentos, y estaba yo, y fuimos los encargados de ver que no sale el proceso. ¿Esa comisión es pública? No, no era pública. ¿Esa comisión era secreta? No, era discreta. Hay que distinguir secreto, secretismo de discreción. ¿Qué es lo que falló ahí? Falló primero, y no voy a decir que eso sea más importante, sino como me viene a la mente. Primero, el radicalismo de los grupos que decían agro-sí-mina no, agro-sí-mina no. Segundo, el radicalismo de muchos mineros, de empresas mineras, que se hablan a sí mismas, tienen una especie de autismo, se hablan a sí mismos, no convencen a nadie, se conversen a sí mismos. Tienen periódicos, revistas, reportajes, publicidad y todo eso, pero hablan en términos que solo convencen a ellos y a la gente que tiene alguna ganancia con ellos, pero no al resto del mundo. Y esto lo ha dicho un profesional muy caro, el sociólogo experto en conflictos mineros que ha trabajado en varios lugares del mundo y que ahora está trabajando en Trujillo, Eduardo Maza, lo ha hecho en una comunidad para mineros, mientras ellos sigan teniendo mensajes para sí mismos, diciendo que es una cosa técnica, no es una cosa de complejidad, como digo yo, sino que es una cosa técnica, que es económica. Igualito el mensaje de los petroleros, eso sí, así no solucionan nada, porque es un mensaje autodirigido, dirigido a sí mismo, no al otro, sino a nosotros. El otro elemento fue que daba una información de tipo científico. Muy bien. Se contrató a dos extraordinarios expertos hidrólogos mundiales del Programa Mundial de Naciones Unidas y de la UNESCO. Yo conocía de referencia porque eran mis colegas en la época en que yo era funcionario de la UNESCO, y yo los conocía de referencia. Ellos trabajaban en el Programa Hidrológico Internacional en temas muy complejos. Yo trabajaba colaborando y luego fui director del programa de conflictos del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO durante 2 años, o sea, los conocí de referencia. Ellos hicieron un trabajo extraordinario para demostrar que no había problema del agua. Hicieron lo que se llama un peritaje hidrológico sobre el recurso, sobre digamos, el área de explotación, ¿correcto? Peritaje hidrológico. ¿Quién lo leyó? Nadie. Entonces se botó dinero. Esa gente, yo creo, fue muy frustrada, y no tienen un buen recuerdo de nosotros, porque saben que los peruanos prefieren la opinión a la ciencia. En vez de tener una cosa científica, prefieren la opinopatía. Exacto. Y aparte de que hay grupos detrás con intereses propios que buscan, ¿no? Es interesante que dentro de todo este abanico de actividades sociales y activismo social y ambiental podamos encontrar en usted, y estoy seguro que en muchos también, una base científica y objetiva, que eso es lo que buscamos para un desarrollo de un proyecto, ¿no? Y aquí también sale una pregunta: ¿cómo poder, qué hacer contra esos organismos que desinforman a la población y hacer que este sector, bueno, en el caso del sector petrolero, sea el malo de la película? ¿Cómo podemos actuar nosotros? Es muy sencillo. La academia, por ejemplo, en toda esta época la academia está callada porque la academia, o sea, las universidades viven de contratos y viven de transferencias. Entonces me vas a perdonar, pero yo creo que hay mucho oportunismo y mucho miedo a decir su opinión. Se han pronunciado las escuelas de derecho, los colegios de abogados sobre todos estos que hay. Es como si no existiera. No. No se Antes, cuando pronuncia. nosotros éramos estudiantes, la universidad, el consejo, la facultad de Derecho, facultad de Economía, colegio de abogados, sociedad de planificación, colegio de ingenieros, sociedad de ingenieros de Perú,
todas estas instituciones que existían, no sé si existen todavía, yo las conocí, recibí mis clases de planificación, ingenieros en la centenaria Sociedad de Ingenieros de Perú, que queda en un edificio en la avenida Nicolás de Piérola, a pocos pasos de la calle del Girón Camaná. Ahí recibíamos cursos, yo era de unidad, pero recibía cursos de ingenieros. Bien, entonces no hay voces autorizadas científica y éticamente y moralmente, no hay. Lo que hay son voces de los demagogos, de los gritones, de los oportunistas, de los inversionistas. Segundo, hay cosas que se han puesto de moda y se hacen como si fuera verdad. Como ya llegaron, esas son mega trends, mega tendencias mundiales, como ya llegan, se aceptan como verdad y se repiten y se repiten. Tercero, porque el Estado se ha desprofesionalizado, cada vez más hay más recursos de papel que se llenan más, todo el mundo tiene maestrías, doctorados, etcétera, y yo digo, son maestrías de fin de semana, doctorados de fin de semana. Antes no nos preocupaban los papeles, a mí nunca me contrató Naciones Unidas, nunca me pidió ningún papel, simplemente tenía mis datos que yo podía trabajar en la solución, en cumplimiento de los acuerdos de paz de la guerra en Nicaragua y en Honduras. Y para eso hicimos, otros tampoco los contrataron por tener papeles. Pero hoy día, para tener algo tienes que tener un papel, aunque no sepas sino las modas que te han enseñado ahí, y con eso no se llega muy lejos. Entonces, se necesita una información seria sobre esas cosas, se necesita trabajar con la prensa para que la prensa tenga mejor información, pero como hay tanto por hacer, hay que fijarse en algunos puntos claves. Algunos puntos claves son, uno, convencer a las empresas de que no hablen para sí mismas, y no digan, nosotros somos los buenos, los demás son demonios. No, que hablen sinceramente y si no quieren confesar todo en público, por lo menos que hagan su propósito de enmienda y su modificación de conducta en la práctica, que propongan pues cosas constructivas, cosas realistas. Pero si siguen repitiendo lo mismo, mira, yo tengo a mí petroleros y tanto empresarios como técnicos, funcionarios, gente del extranjero también. Esa gente sabe muy bien todo lo que ha pasado, pero cuando trabajaban las empresas les prohibían decir algunas cosas. ¿Por qué? Porque estaban acostumbradas en el petróleo a pasarle plata por los ojos a los dirigentes, cosa que ya se ha convertido en una práctica, en una cultura, la cultura debajo de la mesa. Mientras eso siga así, no hay una solución rápida. Y esta crisis, si es que hay un mínimo grupo, mínimo, como dice en latín, mínimo, el mínimo, en núcleos que manejen información, que den el buen ejemplo y que propongan cosas realistas. Por ejemplo, anoche escuchaba a las 12 de la noche un debate en alemán, la Deutsche Welle, con 3 jóvenes politólogos chilenos, oye, para quitarse el sombrero. Todos estaban en favor de una nueva constitución. Ninguno era tan idiota para decir que la nueva constitución traía el cambio en el país. En cambio, aquí se dice, nueva constitución, como si eso fuera a traer el paraíso a la tierra al día siguiente. ¿Me explico? Tiene que tener buena información y los otros elementos que estoy diciendo. Es muy difícil, pero yo por lo menos seguiré en este trabajo colaborando con ingenieros, sociólogos, periodistas, filósofos. Por ejemplo, estos temas se están conversando con filósofos. Todos los fines de semana tenemos 2 horas de conversación con filósofos de Francia, España, Alemania, Argentina, México, Estados Unidos. A mí me invitan no porque sea filósofo, porque he trabajado con ellos en la UNESCO y he publicado libros con el grupo de filósofos sobre el tema de bioética, con los médicos también, porque se trata de enfoque de
complejidad y de política y gestión de complejidad. Mientras no manejemos eso en nuestro cerebro, queremos las batallas. Porque dice Sun Tzu en el arte de la guerra, la batalla, yo digo también la economía o la tesis, se logra primero en la cabeza del guerrero, del comandante en jefe, del estadista o del estudiante. Si tu cabeza no tiene claridad sobre qué quieres en tu tesis, no la vas a hacer bien. Es importante. Exactamente. Y justo yo también he visto, como estudiante y parte de la universidad, también he visto a diputados actuales que los chilenos manejan muy bien eso. Hubo un tiempo también en Chile cuando de alguna forma se privatizó la educación universitaria a estudiantes salir en defensa. Paseaste por todos los países hablando sobre temas y es muy importante aprender de eso. Y también ha mencionado un poco del tema de Loreto. En este caso, cómo ha beneficiado los lotes petroleros a Loreto. Y sabemos que usted también es parte de Loreto, usted es de Loreto, entonces, ¿qué recuerdos tiene? Sea bueno, sea malo, aquí estamos para conversar un poco de esos temas, ¿no? La importancia. O también la importancia de Camisea en el país, de manera general, también podemos hablar. Yo creo que va a ser poquito porque ya tenemos cerca de una hora. Sí. Vas a aburrir a tus oyentes y te van a decir que estás hablando de cosas que no son ingeniería. Entonces, eso es Pero ingeniería. son ejemplos que nos ayudan a crecer, pasar eso a la industria petrolera. El petróleo, en el caso de fue una ilusión. Fue una ilusión alimentada por parte por la realidad, en parte también por propaganda del gobierno de Velasco, ¿no? Tenía que hacer propaganda de eso. Yo trabajaba en el Instituto Nacional de Planificación y habían sido los años, acuérdate de lo que dije, habían sido los años del petróleo para el Perú, Mario Samamé Bollo, rectores de ingeniería y otras gentes importantísimas, petróleo para el Perú, ¿no? Eso era. Convirtió la empresa petrolera fiscal en Petroperú, etcétera. Petroperú en la selva, la exploración de la selva. Bueno, ahí lo que no sabíamos es que se hicieron algunas metidas de pata grandes con algunos contratos con empresas extranjeras, pero como había que sacar adelante el asunto para anunciar goles de media cancha y también por las necesidades de seguridad, que el gobierno tuvo que ocultar esas fallas que existieron. Fuera de cámara, voy a sugerir que inviten a otras personas que están mejor informadas que yo, que son mi fuente de información sobre este tema, y entonces se va adelante. En el balance, en lo bueno, lo malo y lo feo, la inversión petrolera en Loreto predomina lo bueno. Predominaba lo bueno, de no haber sido por esa red de servicios y de producción, yo no sé cómo se habría podido mantener Iquitos, y la prueba tú la tienes hoy día. ¿Qué cosa es Iquitos? Dime. Iquitos es una isla. Mira el mapa, es una isla. Sí. Es una isla en ese mar amazónico que tiene, y hoy día ni siquiera la ribera principal de Iquitos no da al Amazonas. ¿Ustedes saben eso? La ribera principal de Iquitos no es el río Amazonas, es el río Itaia, porque el Amazonas fue desviado. El Amazonas estaba comiendo la ciudad, ¿correcto? Desapareció el barranco que tenía en los años 30, y ahí están fotografías, más de 200 metros, entre la calzada de arriba, la pista de Malecón Tarapacá, y la Villa del Río. Habían más de 200, había cancha de tenis, ahí entrenaba el ejército, la banda del ejército. Me acuerdo todo eso cuando era niño. Yo ya no vi la cancha de tenis, pero sí que entrenaba la banda del ejército, el Hotel San Martín y todo eso. Entonces, el río Amazonas empezó a comer todo eso. Para que no se coma, dragaron el río. Al dragar el río, como seguramente no consultaron bien, los hidrólogos de la Marina de Guerra del Perú son los conocen de hidrología, porque está desde que estuvo Castilla en el siglo XIX, está la fuerza fluvial del Amazonas ahí. Pues dragaron, y al dragarse el río se fue para otro lado, ya no da hitos,
pues no tiene una ribera en el Amazonas, es el río, que como no tiene tampoco mucha fluidez, se ha estancado ahí y eso es un basural. Muchas casas viven, están encima de la basura. Pero me dicen los que conocen la zona y la hidrología que los ríos tienen un curso natural que se ha formado durante millones de años y el Amazonas empieza a formarse cuando el Amazonas desembocaba en el Pacífico. Luego subieron más montañas y el Amazonas terminó desembocando. O sea, no existía Amazonas, ¿no? Sino esa fuente de agua desembocaba en el Pacífico también. Entonces, suben las cordilleras y se va a otro lado. Pues simplemente que es probable que en año X, 30 años, no sé cuándo, no me acuerdo el dato, regrese el Amazonas y vuelva a llevarse lo que está ahí, vuelva por su curso natural. Y eso ocurre. ¿Qué ocurre con los huaicos? Sí, Ocurre en arrasan la todo a su sierra. paso. Y ocurre, pero ¿por qué? Porque la gente se mete en su curso natural, inclusive cuando hay desviaciones de agua, que yo las he visto en Guatemala, en Honduras, después de un tiempo por las lluvias vuelve el curso natural y vuelve a llevarse a la gente. Y la gente tiene La tala también. que seguir adaptándose, viviendo en esos lugares. Entonces hubo un periodo importante de una economía del petróleo a una economía de la importación. Ya cuando yo regreso a vivir en el Perú el 2006, renuncié a una vicerrectoría en la Universidad Tecnológica de Honduras, la universidad privada más grande. Tenía una inversión en equipamiento de 45 millones de dólares en ese momento. Yo renuncié por desacuerdo con mis amigos, seguimos siendo amigos, pero renuncié. Y vine al Perú. Y lo que vi ahí es que se había acabado en Iquitos la época de las importaciones. Eso era el pasado. Mientras que en mi infancia comíamos chocolates suizos, helados suizos, ropa de Inglaterra, etcétera, porque no voy a decir todos, pero sí la clase media. Tampoco te estoy hablando de los ricachos. Los ricos no vivían ahí, iban de visita a Iquitos, vivían en Europa o en los Estados Unidos ya en esa época. Eso ya se acabó. Y se ha producido una migración grande. Te doy otro ejemplo. La Candelaria es la fiesta religiosa más importante de la zona de Bolivia y del Perú. ¿Por qué? Porque antes no existía ni Bolivia ni el Perú. Eso la gente no entiende. Existían los Aymara, que ocupaban un territorio que luego fue Bolivia a partir de 1825 y luego fue el Perú a partir de 1821. Hoy día en Madre de Dios, ¿cuál es la principal fiesta? No es ni Navidad, ni es Corpus Christi, que son fiestas católicas tradicionales en la selva, es la Candelaria. Entonces, todos los niños metidos dentro de sus ropas de la Candelaria, sudando a 38 grados de temperatura en la fiesta. Y lo mismo en San Martín. En San Martín, ¿cuál es la principal población que ha ido comprando a los productores de tierras que producían de todo antes en San Martín? De todo. De algodón, yuca, papaya, todo, hasta coca y heroína, todo producían. Hoy día se han convertido en una región crecientemente de monocultivo. ¿Y quiénes son los principales monocultivadores? De agentes económicos. Uno, la gente de la tierra, porque sabe hacer eso, no sabe cultivar la selva, y eso le da más ganancias, y compran todas las tierras que pueden para convertirlas en monocultivo, degradando el ambiente, y la otra son las grandes empresas que destruyen parte del bosque, inclusive para tener su monocultivo. Y en el caso de Loreto, como eso no hay, la economía de Iquitos, que son 500,000 personas que demandan lo que producían los ribeños, pero siguen demandando cada vez más otros productos, no solamente los del interior de la Amazonía loretana. Y esa es una situación muy delicada. Hoy día no vamos a tener suficiente dinero del tesoro público, porque se ha hecho mucho gasto, etcétera. Ese es otro tema, pero no vamos a tener. Segundo, cero excedente petrolero. Entonces,
¿qué acuerdos vamos a estar llegando en actas con los indígenas cuando no tienen cosas concretas? La falla principal ahí, con esto termino mi reflexión libre sobre este punto, la principal es que mientras no se fije la atención en lo que se llama en administración o en gerencia el último usuario, se va a seguir en acuerdos para hacer obras y un montón de cosas, pero el último usuario son los más débiles, los niños y sus madres. Mientras no se sepa su alimentación, nutrición, atención de salud y educación de ambos, de los niños y de sus madres, y cuánto de eso está reflejado en las actas que acaban de firmar, va a ser otra de las 2.000 actas más firmadas, no le van a resolver el problema a la gente. Y si además de eso, los dirigentes o municipalidades primero, luego dirigentes que están formando núcleos comunales de ejecución de obra, se crearon durante el gobierno de Alan García y llegaron para quedarse hasta hoy, que están acostumbrados a recibir, no rinden cuentas, ¿se va a hacer algo nuevo o va a haber una reedición? Contéstame tú. Esa es la situación actual. La situación es muy delicada. Y la gente que sigue yendo de Petroperú, del Ministerio, salvo excepciones, de energía y minas y otros sitios, van a lo mismo allí. Mientras no se viva en el lugar con la gente y con ellos ir resolviendo los problemas, el visitante le da de ganar al Gran Chile en mensaje, los hoteles, en alojamiento y para su manutención viático, pero no le resuelve el problema con claridad. Necesitamos un cambio administrativo, tal vez, un cambio, una nueva visión de los ingenieros, los responsables actuales. Y bueno, eso, para eso también nos dedicamos nosotros, ¿no? Para eso también está la revista, para incentivar eso en los estudiantes y en nosotros mismos, ¿no? Muy bien, una última pregunta para finalizar ya. Ha sido una hora que se ha pasado muy rápido, porque de verdad ha sido una conversación muy, muy interesante para nosotros. Hablando un poco ya de la transición energética, que tiene en base muy importante a la petroquímica, ¿no? ¿Qué barreras encuentra el Perú para el desarrollo de la petroquímica en el Perú y de la energía misma? O sea, y dentro de los Para distintos... mí hay dos. Para mí hay dos. Uno, el cortoplacismo y los intereses de corto plazo, intereses privados, chiquitos, fraccionados, pero que controlan el ámbito de los contratos, está controlado por ellos, y la falta de una visión geopolítica y geoestratégica internacional. Nosotros tenemos ahorita, si superamos dos cosas, podemos hacer el desarrollo de esa petroquímica y en la cual habrá una parte de la producción a cargo del Estado, principalmente el gobierno central, porque los gobiernos llamados regionales y las municipalidades no tienen capacidad operativa, pues, pero la gente va a decir, no, que hay que hacer la descentralización y que ellos tienen que hacer tal cosa. Hay que buscar algo que ellos hagan, ¿comprendes? Pero tú no puedes entregar a una infantería que no está preparada, que son municipalidades, y a cuerpos intermedios que no están preparados, no les puedes entregar la responsabilidad de ganar una batalla, menos la guerra. Estoy utilizando un símil. Lo mismo, si tú a los eslabones débiles no le puedes dar la responsabilidad estratégica, tienen que tener una parte, por supuesto que tienen que tener una parte y tienen que empezar a beneficiarse. Por ejemplo, hay que hacer fideicomisos. Si hay alguna cosa buena que se inventó o que se aplicó, porque ya estaba inventada, en la época del fujimorismo para vender las empresas y vender ya y que ya ve y todo lo que es propiedad del Estado de Minero Perú, que se hizo en el periodo de Velasco, todo eso, para vender todo eso, incluso fraccionando indebidamente Centromín, por lo cual hasta ahora no hay una solución de Cerro de Pasco, porque se fraccionó indebidamente un complejo, eso era un complejo minero agroindustrial, incluso se producían casacas de cuero, había la división ganadera de la Cerro de Pasco,
yo no estoy hablando a favor del imperialismo yanqui, estoy hablando para recordar que lo que es la gestión de un complejo que existía, fraccionada. ¿Me explico? Eso fue fraccionado. Y en el caso del sur, hay que tener una contribución de los distritos, también beneficio de los distritos. Te voy a dar un ejemplo. Ahorita se me nombra este distrito donde está el gas. Cuando yo hice cargo del Consejo del Ambiente, este distrito chiquitito, que se me ha ido el nombre ahorita, donde está el punto focal del gas, tenía un presupuesto de 100 millones de soles. Y el Consejo Nacional del Ambiente, la Autoridad Ambiental Nacional, tenía un presupuesto de 10 millones de soles. Después, ese mismo distrito ha tenido un presupuesto de 1.500 millones de soles. ¿Cuál es la situación del último usuario, del niño, de la madre indígena? ¿Cuál es la situación? Eso percutido en favor del Cusco, siquiera en favor del Cusco, no. Todo se ha hecho de una manera empírica, por presiones de pequeños grupos y por falta de autoridad competente, no digo autoridad legal solamente, sino autoridad con capacidad real de gestión en el Poder Ejecutivo y para poder ordenar a los regionales, a los distritos, a las municipalidades provinciales, para que participen, tengan lo suyo, pero que participen. Pero no puedes pensar tú que esto se soluciona con la centralización. Hay que tener una nueva constitución y hay que descentralizar el país. Oye, eso no ha funcionado, pero en una parte del mundo. Hablando, por ejemplo, de complejos industriales. Los complejos industriales que habían de petróleo o gas que habían en otros estados han dado participación, pero no le han encargado la responsabilidad al nivel inferior, al nivel de dirección superior. Por eso existe la noción desde el siglo XIX que se tomó de los ejércitos, la noción de alta dirección, no de mini dirección. Sí, es una realidad. No, nos falta mucho a los pequeños pueblos capacidad operativa y también personas que estén en la cabeza y manejen muy bien la gestión y ser muy bien administrativos. Muchas gracias de verdad, doctor Bernales. Ha sido un gusto tenerlo en la revista El Pahuira y espero que no sea la última vez que podamos tenerlo acá. ¿Algún último mensaje para nuestros oyentes, para nuestros seguidores? Con mucho gusto. Continúen en una línea, sobre todo hay que investigar e informarse, hay que leer bastante, leer fuentes, tener una preparación. Si uno se mete en temas que no son el chi cuadrado, la raíz cúbica de algo, hay que leer fuentes, tienen que ver con el derecho, la economía, con la ciencia política, con la sociología, con la historia. Porque si uno no lee las fuentes, lee solamente las cuestiones que están de moda. Y lo que está de moda hoy día son frasecitas y le llaman pitólogos, con perdón y con respeto de eso. Me entiendo. Muchísimas gracias, doctor Bernales. Esto ha sido, de verdad, esto es parte de la voz FIP. Gracias a nuestros compañeros y a los oyentes. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias por darme oportunidad de expresar con sinceridad lo que pienso. Espero haberme dado a entender. Si en algo he ofendido, he tenido alguna frase un poco dura, era nada más que para marcar la idea, no con una intención moral, sino intelectual, nada más. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias.